pues el telar de cintura y sus implicaciones materiales y simbólicas pues en el Rincón Shitza, que es pues de donde, no sé si todos vienen de allá, pero pues es de donde yo soy. Y digamos que la presentación se divide en tres partes. Una, pues, que tiene que ver con discutir las implicaciones pues, materiales y simbólicas de los lienzos, producidos pues, a partir del telar de cintura y pues, de la identidad de las mujeres Shitza. Y bueno, también desarrollar pues, una propuesta de análisis de la comunicación cultural pues, a través de la continuidad material en lo lingüístico e histórico y simbólico pues también en lo lingüístico y en lo etnográfico. Y bueno, también allá hacia el final contarles un poco sobre distinguir pues los complejos códigos de comunicación que residen en el uso de los lienzos producidos a partir del telar de cintura. Entonces es como un recorrido de lo que he estado trabajando el último mes. Entonces, pues bueno, espero que les sirva, que sea útil y que también podamos pues hablar del tema, digamos, en términos de los trabajos que realizan las mujeres, pues no han sido tan abundantemente pues trabajados. Entonces ese es el campo en el que pues a mí me interesa. Yo actualmente estoy trabajando dotes pues con mujeres zapotecas, Shita también, y entonces pues de la abundancia que hay en las fuentes documentales respecto a mantas y lienzos de algodón. Entonces por eso también el interés de describir esto. Y bueno, pues como sabemos, pues digamos, Villalta, pues fue fundada muy, pues temprano, más o menos, registró 3 entradas antes de que se convirtiera en villa, digamos, también en pues todo el papel de Tiltepec en la defensa pues, de la región en las primeras 3 entradas y en la última entrada, pues bueno, finalmente lograron conquistar la sierra y en esa última entrada pues se fundó pues Villalta, ¿no? Y entonces Burgoa pues en su geográfica relación nos recuerda que pues se fundó con 30 vecinos españoles y pues una cantidad de indios mexicanos, es decir, indios tlaxcaltecas, que fundaron lo que es Analco al interior de Villalta, ¿no? Analco Villalta, no Analco Axiextla. Y bueno, pues también las condiciones geográficas de la zona y las condiciones pues lingüísticas y de diversidad, eh, pues digamos que en la región pues estaban ya los zapotecas, los mijes, los chinantecos, ¿no? Y en medio de ellos pues también hay una gran diversidad de población, ¿no? Y bueno, pues hasta 1571 solo se describía como un lugar modesto y bastante insignificante, ¿no? Como bien difícil de acceder, los caminos en época de lluvia eran muy complicados y la forma de tributo que se tenía pues eran mantas de algodón. Entonces, pues bueno. Eh, yo trabajo con la denominación Shitza y que pues aquí el buen Ishitza nos puede decir que pues varios, que es una microrregión no solo geográfica, ¿no? Es decir, el rincón Shitza, sino también lingüístico, es decir, que nos entendemos pues entre los micro rincones también, como los decimos los que están del otro lado del río, la gente que está de la Chisila hasta el Bajo, y pues bueno, todo el sector Camotlán y todo el rincón Taleatanetsi, ¿no? Entonces, Yaé, todo este sector, pues compartimos eso, ¿no? Bueno, el INALI dice que hablamos el zapoteco serrano del noreste bajo, nosotros decimos que somos Shitza, ¿no? Entonces, este es un mapa que aún me falta terminar y además estamos trabajando en una versión en zapoteco con los nombres en zapoteco para tener un mapa de la región.
Y creo que también es interesante decir que el término Shiza no es lo mismo usarlo ahora que hace 20 años. Seguramente algunos recordarán que se nos decía rinconeros, ¿no? La gente del rincón, y pues ahora ha sido como una reivindicación del término, una reivindicación del ser rinconero. Entonces, por eso para mí es importante usar esto eh, como, pues para describir geográfica, lingüística y pues también de autodeterminación para la región. Y bueno, el caso del textil, para la producción textil hay varios hallazgos arqueológicos en los valles centrales, pues en el periodo clásico y posclásico. En varios entierros se han encontrado malacates, machetes, ¿no? Como, pues también en la tumba 7 hay una serie de artefactos, pues de esta naturaleza, y los entierros, en la mayoría de ellos, lo que dicen los autores es que son básicamente entierros femeninos en donde se encuentran este tipo de artefactos que tienen que ver con la producción del telar. Y bueno, también en las fuentes del centro de México, pues hay un importante, pues también trabajo del telar. Esta es una actividad prehispánica y pues bueno, también aparece en los registros, ¿no? En los registros tempranos. Y también se habla de, bueno, hay una gran discusión sobre las diosas del textil. Aún no está como tan claro, sin embargo, varias advocaciones pues tienen este componente del textil. Volvemos otra vez al tema femenino, ¿no? Y para el caso zapoteco, yo empleo en este caso el vocabulario en lengua zapoteca de Fray Juan de Córdoba de 1578, quien afortunadamente para nosotros y nosotras pues registra múltiples vocablos asociados al textil. Y bueno, la imagen que ustedes tienen en pantalla es un telar de cintura. Para quienes no lo conocen, yo creo que todos lo hemos visto alguna vez. Y bueno, ustedes van a encontrar a un lado el español y al otro lado el zapoteco. Este es un dibujo que me facilitó Nicholas Johnson hace ya bastante tiempo. Y bueno, a esta imagen pues le faltan bueno, pulir un poco más en términos de, me faltan algunos términos, digamos, por organización en diseño para agregar. Por ejemplo, el duwisil, ¿no? Que no es el duwisil no es necesariamente cistle, es un hilo mucho más fino que se le llamó hilo de pita, ¿no? Que también es de isle, pero el acabado es mucho más fino, que incluso se podían tejer. Y entonces tenemos esta estructura que es el yaguiel, que es donde se sujeta pues la cuerda para colocar el telar, montar el telar. Y pues en esta parte tenemos el mecapal, que es el que se sujeta a la cintura. Entonces de un lado hay un palo y del otro lado pues está la mujer, generalmente, ¿no? Que está realizando el telar de cintura. Entonces podemos ver que este telar tiene los nombres en zapoteco, está bastante eh, pues conservado y vivo, y tiene que ver pues con el uso que se le da pues, a todos estos instrumentos. Y a diferencia, por ejemplo, que he estado trabajando las últimas semanas también joyería y temas de piedras preciosas, en el caso nuestro, para el zapoteco Xitza, usamos muchos préstamos, ¿no? Y en el caso del telar es muy particular que se conserven, pues la mayor parte de los términos, de los nombres, se usan muy, muy pocos préstamos del español, pues de hecho casi no, para el... para el telar de cintura, ¿no? Entonces, okay. La materialidad, pues también encontré información muy interesante. La madera que se usa para realizar el telar de cintura, pues generalmente es el yazuga, que es de pues, encino de Oaxaca, y algunos en los últimos tiempos podemos encontrar telares o instrumentos de telar
muchos más sencillos que son en Yayur, que es vino chapense, bueno, vino chapense, perdón, y digamos como ya no, antes la gente, pues yo recuerdo que para mi abuela, el telar de mi abuela, pues se trabajó, mi abuelo reparó y realizó algunos de los, de sus instrumentos y pues él lo hizo pues manualmente. Sin embargo, también en el último tiempo es mucho más fácil solicitar este tipo de materiales a un carpintero, ¿no? La única pieza dentro del telar eh, que tiene que provenir de otro árbol, que es el yagibi, es el bza, que pues al ser un, digamos, un tipo de madera que es hueca, pues se puede pasar el hilo y entonces pues tener es mucho más, pasar el hilo, digo, es mucho más ligero para el momento que cuando se sujeta en el telar, ¿no? Entonces y no es pesado, recordemos también que pues es un material, es un tipo de estructura que requiere cierto tipo de fuerza y como de echarse para atrás cada cierto tiempo, que tener elementos pues ligeros contribuye a que el trabajo sea mucho más productivo y mucho más sencillo, ¿no? El isle, ya les decía que es el duguisil para sujetar pues los hilos, y el algodón generalmente, digamos, ahora ya se hace seda y se usan otros materiales. Sin embargo, la preferencia sigue siendo el algodón. De hecho, también están usando ahora hilos pues artificiales, ¿cómo se dice? Pues textiles, eh, pues artificiales, se me olvidó la palabra, pero que sin embargo, digamos que en el caso de la región en donde ya se ha vuelto ahora justo el pueblo pionero eh, en este tipo de telares, pues la preferencia continúa siendo por el algodón. Para que podamos montar una estructura en el telar de cintura, pues necesitamos esto que llamamos el tayel, que es esta estructura que tienen aquí, que además nos permite pues obtener unidades de medida, ¿no? Es decir, por ejemplo, la unidad de medida es el JIP, estamos hablando del hueso, ¿no? No sé si me ven en la pantalla, pero estamos hablando del hueso, y esos huesos, pues es la distancia que hay entre un palo y otro, digamos, para hacer la longitud del rebozo, es decir, si quieres de 7, que es el promedio, de 7 codos, digamos, o más chico o más grande, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son también los tipos de lienzos que tenemos, ¿no? Eh, con el puño abierto o el puño cerrado también hay una pues discusión, y también se miden pues en cuartos. Ese ya es un préstamo del español, hay gente que dice Winnie, hay personas que dicen boom, ¿no? Como las unidades de medidas en donde empleamos pues básicamente los dedos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de medida que se asocia al rebozo. Entonces, al rebozo, perdón, al telar de cintura. Entonces tenemos una estructura que se fabrica en la región, tenemos una unidad de medida que está basada en torno al cuerpo, entonces hasta el momento pues no necesitamos muchas cosas de fuera, lo cual pudo garantizar supervivencia pues hasta la actualidad. Digo, ahora no sería muy optimista, pero va mejor. Y bueno, también es importante señalar y seguramente ya lo vieron, pero para el zapoteco colonial es importante tener claro pues, que el zapoteco funciona generalmente con un poseedor, ¿no? Pues a alguien que realiza el objeto. Seguramente los lingüistas tienen una mejor descripción que yo. Yo soy psicóloga, entonces para mí esto es un acercamiento pues nuevo, ¿no? Entonces estoy usando otras siglas también como para que a mí me den sentido. Ya con el tiempo pues las ajustaré a los términos lingüísticos correctos y adecuados, ¿no? Y bueno, también por ejemplo, Rina, ¿no? Pues la nariz no puede existir sola sin que sea mi nariz, ¿no? Y, y si existiera, que sería muy raro, pues necesita un prefijo de animación, ¿no? Entonces, tenemos este prefijo que es P o pi, ay, perdón,
P o pi, que es el que usamos ahora como B o B, ¿no? Como aire. Y entonces, si los objetos no son poseídos, pues son animados, ¿no? Y bueno, en el análisis yo estoy empleando los que son los sustantivos, los que son los habituales, los que son los completivos, lo que es un estativo. Y bueno, ya también varios lingüistas pues nos han explicado que el zapoteco no funciona como en el español de pasado, presente y futuro, sino pues son completivos, son habituales, ¿no? O es algo que es permanente. Entonces, pues nada más para ponernos en contexto. Y bueno, en el caso de la terminología del Yagiel, yo desarrollé este cuadro, este es el estilo de cuadros que les estoy proponiendo, pues es la búsqueda de la palabra, el léxico en zapoteco, mi intento de atestación y pues cómo es en el zapoteco actual. Entonces tenemos, por ejemplo, que el Yagiel, que es de lo que estamos hablando, del telar de cintura, para aquí tengo la. Bueno, para Córdoba era Jack Shikela. Y si se fijan, el cambio ha sido muy mínimo. Seguramente, no sé si Ray nos puede decir, ellos seguramente todavía dicen Yaga, nosotros decimos Jack, y seguro han de decir como Yela o algo así, Ray. Sí, perdón, para nosotros es Yaga Ajá. y Yela, Yaga, Yaga Yela. Ya, Gabriela. Ok, sí, exacto. En el caso de Tanetse, yo hablo el zapoteco de Tanetse, entonces le quitamos generalmente, algunas veces, no siempre, las últimas vocales y generalmente es la A. Entonces, esto es lo que ustedes encuentran en este lado, que es la versión de Tanetse. Y entonces tenemos aquí, en el caso de Córdoba, pues solo hemos perdido la A. Y en el caso de Ray, pues no ha perdido nada. ¿No? Solo la que por, por Y, ¿no? O guiel. También depende mucho de cómo se pronuncia. Entonces, lo que nos permite observar en el caso del zapoteco colonial con el zapoteco actual es que muchas palabras aún se conservan y también cómo estas han evolucionado, ¿no? Por ejemplo, Córdoba tiene una entrada para peine de tejedor, que quienes tejen pues saben que no se usa un peine para el telar de cintura, y sin embargo usan el yacupa o si usáramos términos de peine, pues usaríamos el mismo, ¿no? También tenemos el yaga penacato o yaga eh, penakela, que pues, yaga, estamos de acuerdo todos en que es palo. Tenemos esto del P, que es pues el prefijo de animacidad. Tenemos cana más do y podemos ver que, por ejemplo, aquí en pecana se parece mucho a esto que tenemos aquí, que es el becán. Podríamos decir becana o becan, ¿no? Nosotros le quitamos las vocales y solo decimos can, pero el pecana y el can son muy, muy cercanos. Entonces, pues, esta pieza es así como puedo identificar las piezas que él pone en su vocabulario con las piezas que encontramos actualmente en el telar de Cito. Aquí tenemos para tejedor o tejedora, tenemos el cuba, o decir coba, quela. El co, nosotros lo hemos transformado como en ru, ¿no? En R. Entonces es como el runyel o runayel, ¿no? Entonces, eh, en Córdoba dice que el coba es el tirador o la soga, ¿no? Y el quela es el telar. También otra cosa que tiene que ver con el algodón, pues es, con esto es carmenar el algodón, ¿no? Que es como, carmenar es pegar, y Córdoba usa como tiquiña, la tiquiña, y nosotros usamos quiña, y. Entonces, ahí la variación es bastante, pues, mínima, ¿no? Igual con pues, la vara
de paño, la vara de paño le pone Córdoba 1, 2, 3, que son las varas de paño que se encuentran pues en la parte del telar donde empieza a enrollarse, es decir, en esta parte, donde conforme va avanzando el tejido, pues se puede ir enrollando el telar y lo que nos permite ver que esa también, la descripción para esta pieza que Córdoba usa es la medida. Entonces eso nos está dando el ancho del telar, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo nos da juntar, y nos da voltear y nos da enrollar. Entonces, nosotros usamos actualmente el Bashdor y el Nishi, ¿no? O, algunos dicen Nishi Ni'i, ¿no? O Nishi Ik, ¿no? Pues, pero son estas piezas que están al final y al inicio del telar. Y que son las que se enrollan y que al mismo tiempo son las piezas que marcan la medida del telar. Bueno, para el algodón, ¿qué nos dice Córdoba del algodón? El algodón pues es, en Zapot, es Rila, ¿no? Él nos da la entrada de Shila y nosotros actualmente decimos Rila. Y en realidad el término no ha variado mucho, sigue siendo algodón, ¿no? También nos da una entrada para pues esta imagen que tienen aquí, que es como el capullo, que es como la flor eh, pues no es la flor del algodón, pero es la pieza en donde, el capullo, pues por decirlo así, la flor, donde brota el algodón. Que ahora le decimos bir, ¿no? Él propone una entrada que es pequiche rila, ¿no? Entonces es una composición de algo animado con casa y algodón. Entonces él está describiendo que esta es la casa del algodón, ¿no? Y para las piezas que se usan para tejer el algodón, dice armas de algodón, ¿no? Y piaga, pues es llaga, ¿no? Eh, árbol, palo, rila, algodón del telar. Entonces está otra vez describiendo las piezas del algodón. También nos ofrece afortunadamente el término de tupir lienzo o el paño al tejer y él dice que es tipipia y si hay varios hablantes de zapoteco aquí van a encontrar que nosotros actualmente usamos bibia, ti y aquí ¿no? El bibia, el bibia se mantiene. Aquí es la P por la B, pero es exactamente P. La P cambia a B según un montón de lingüistas zapotequistas que son muchos más expertos que yo en este sentido, ¿no? Y manta generalmente, porque además ofrece muchísimas entradas, ¿no? Tenemos la ATI y la ATI. Y pues en general es ropa y paño y manta. Y nosotros actualmente también usamos una palabra que es lari. Entonces, el ti por el ri, y aquí nada más cambia porque en la convención ortográfica que yo uso, pues le pongo la H, pero si fuera sin H, en realidad el único cambio sería la R por la T, ¿no? Sería lati, lari, se mantiene. La manta como las que se cubren los indios, él dice latiti. Yo encontré que actualmente usamos el lari shie. Entonces, si se fijan, es muy interesante que en el caso del algodón y en el caso del telar, los términos se mantienen. Es como la variación, pues son los cambios lingüísticos esperados, dijeran los lingüistas, pero pues se mantiene, ¿no? O sea, el uso el término no cuesta tanto trabajo encontrar, ir del presente al pasado o del pasado al presente, porque pues son bastante semejantes los vocablos. Y bueno, para el caso de Lari también tenemos otros tipos de mantas que también nos permiten pues saber qué tipo de mantas había en 1570, ¿no? Pues la manta pintada, la manta de pluma, manta de red, ¿no? Que es, ¿no? Ahora, por ejemplo, usamos
ellos usaban la DJ, nosotros usamos Lari más el color, ¿no? Si es Shna, si es Gulag, si es Gach, ¿no? Ya, cualquier tipo de color. Aquí el tema con el caso de Lari ya sí hay que ser bastante cauteloso, si lo digo por mí, porque puede ser ya de color verde o ya de crudo, ¿no? También usamos esa descripción. La usa Córdoba y también la usamos nosotros para escribir algo verde, algo crudo, ¿no? Lo relacionado con lo crudo. Eh, también había mantas de plumas. Sabemos que el arte plumario, pues en Mesoamérica era pues bastante exitoso y bastante pues importante también. Entonces había algo que le llamaban latitopi. Si lo usáramos ahora, seguramente sería laridubi. Digo, no lo usamos, pero esta es una reconstrucción, ¿no? De cómo sería. En realidad no cambia porque topi, dubi pues, es pluma, ¿no? Y en manta de red todavía se usa pues sobre todo, digo, no sé cuántos años tengamos aquí, el promedio, pero pues la gente usaba su yoshag, ¿no? Ahora pues usa yoshag para el campo, pero antes lo usaba también para transportar cosas, sobre todo los arrieros de un pueblo a otro. O la gente que vende, ¿no? Usaba mucho pues la red. Y aquí también podemos ver quiche por yoshag. Entonces, son bastante cercanos, ¿no? Y algo que se sigue haciendo aquí, pues no solo es como la palabra, sino en este sentido es que para que se pueda trabajar, pues digamos, las fibras a convertirse en una manta, pues necesitamos engrudar el lienzo. Y engrudar, pues se usa cal, ¿no? Hay quienes hacen agua de cal para el lienzo, hay quienes usan el agua del nixtamal, ¿no? Pues ya cuando retiras, pues te queda el agua, entonces lo puedes usar también. Hay diferentes versiones, ¿no? Y actualmente, pues aquí sí hay un cambio, que es el arillo uzui, ¿no? Y es lo que le da como la estructura firme al lienzo, como lo pone rígido, ¿no? También nos ofrece estas entradas que, bueno, pues yo no tengo registradas ni ubicadas en el zapoteco actual, que tiene que ver con manta como frisada, mantas con labores redondas o ropa así, manta de cama, y bueno, aquí manta de cordoncillo, como es este tipo de cordón, y bueno, la Ari Wizi, que es lo que les decía, este tipo de fibra, pues del isla, que es mucho más fina que los mecatex que usamos cotidianamente, sino está mucho mejor acabado, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de telares tenemos actualmente en el sector Shita? Pues tenemos un tipo de telar que se llamaba Ulen, no sé si alguien aquí lo ubica, lo conoce, pero al menos en el caso mío, digamos, mi abuela que fue, y por eso me acerqué al tema, solo hizo uno en toda su vida, ¿no? Entonces es un tipo de telar que es como mantel, que es bastante grande, y que ya no hay, bueno, yo al menos me ha comentado de ejemplos disponibles, parece que hay un ejemplar en Talea, y mi abuela recuerda que ella tenía uno, bueno, mi mamá recuerda que mi abuela tenía uno, pero fuera de eso, pues no hay referencias de Lulen, que es este telar muy grande que se podía hacer con el telar de cintura. Tenemos también otro tipo de telar que es el tipo colch, que es como colcha, eh, que es un tipo también de mantel y que por semejanza en tamaño y en tipo de tejido de amarrado, pues se usa colch zapotequizado, ¿no? El arillil, pues aún se realiza, por ejemplo, aquí tenemos el tejido tipo colch, que es eh, como, digamos, podemos ubicar que se aprieta y luego se suelta y luego se vuelve a apretar, así como estructura de bordes, ¿no? El arigil, en teoría, debería tener mucho menos bordes porque es un material mucho más liso. Digamos, pueden notar ustedes la diferencia entre este y este telar, ¿no? Tenemos también el pan, que es pues, es un tipo de lienzo que usan las señoras, pues, para contener
la panza, que bien nos vendría a mí particularmente, pues que nos tensa y que se usa cotidianamente, ¿no? El pan se compone, bueno, antes se usaba generalmente seda, el pan era de seda, con cocido con el petate para pues darle el soporte y la estructura a nuestro cuerpo, ¿no? Sujetarnos bien. La seda se usaba solo para el pan, ¿no? Para el ceñidor. Pues. Luego el pan con H, es el rebozo de bolita, este tipo de rebozo que le decimos también pan bis, ¿no? Por las manchitas blancas y negras, es como rebozo de gato, pues porque tiene una apariencia de gato, ¿no? El pan bis, y que pues es introducido en la región, no se produce en la región, ese rebozo se venía a comprar en Oaxaca, o se compraba pues en las tiendas locales, o se iba a Tale a conseguirlo. Este, y también me contaron que este tipo de rebozos pues se estrenaban generalmente en Semana Santa y también es la oportunidad de ver toda la gama de rebozos que las señoras tienen, pues, sobre todo en Semana Santa, ¿no? Con el Santo Entierro, ver todo eso, cuando es esta procesión, ver todos los rebozos negros que hay en la región, ¿no? Y no solo se ve también en la sierra, también se ve en el valle y se ve en otras regiones, ¿no? También tenemos la artzalá, que es el rebozo de algodón, ¿no? Es este tipo de rebozo que ustedes tienen aquí. Bueno, esto es que, el, el rebozo de algodón que usamos, que viene de yae, que no se llama pan, ¿no? Se llama la artzalá. Entonces, esa es la distinción de los rebozos. Y más adelante escribirles un poco. Y tenemos el yosha, que es como el calado de red, y se usaba para bolsas, algunos todavía tuvieron la oportunidad de llevar yosha a la escuela, ¿no? Ahora, pues si alguien tiene, apreciarles. Cada vez es más difícil de conseguirlos, ¿no? Y este es el tipo de tejido, ¿no? Es un poco más, aquí tenemos una combinación de yosha con larigil, es decir, tenemos estas finalizo y tenemos este tipo de punto que es mucho más suelto, ¿no? Un tipo de tejido que es mucho más, que le da soltura al telar, entonces ese es el tipo de tejido que es de yosha, ¿no? Que es la base. Bueno, el arzala ese es un tipo de textil que se compone pues, un rebozo de dos partes, básicamente, según los expertos, pues en el lienzo y el rapacejo punta, ¿no? Pues en el siglo XVIII había leyes muy estrictas para el uso de rebozo, por ejemplo, los rebozos de seda, las mujeres indígenas los podían, los fabricaban, trabajaban haciéndolos, pero no los podían usar, ¿no? Entonces era muy estricto pues, el control para este tipo de rebozos. Y bueno, en ese periodo pues, lo que los expertos dicen es que había liso, rayado, jaspea. Ya en el siglo XX, pues su protagonismo lo convierte en prenda mexicana por excelencia, se le llama prenda mexicana por excelencia. Y bueno, la convención más o menos distingue pues entre lisos, cuadrados y bordados. Alfani diferencia pues hay un tipo de rebozo al que le llama patrio, calandrio, que es el tono ocre, el palomo, ¿no? El pastli, bolita, tornasoles. Sin embargo, estos dos pues, aluden al pan, no al ártala. Los rebozos pues, más usados de este tipo en la sierra pues, es el pan bis, que es el rebozo de gato, y el larzala, que es el algodón blanco con tintes naturales, en el caso, por ejemplo, de lo que se produce en cajonos, en sabacía, que es como seda con tintes naturales, y bueno, también, y en la región, pues fibras artificiales, ¿no? Y así podemos tener ahora, por ejemplo, colores que no se logran naturalmente, pero las fibras pues ya vienen con este color y entonces se pueden pues producir más diversidad de acabados, ¿no? Bueno, el rapacejo, les decía que el arzala se compone de dos, que es
el lienzo y las puntas. Y bueno, el rapacejo, y yo, digamos, como les decía, yo estoy trabajando dotes y las fuentes, pues me referían pues a las mantas en la región. Sin embargo, me di cuenta que la mayoría de las mujeres que referían mantas también refieren la punta de las mantas. Una de las primeras entradas que yo tengo es de 1764 en la Sierra Norte Zapoteca, porque falta la Mije y falta toda la región, yo solo estoy hablando zapoteca, digamos. Es de una mujer que se llama Ana Petra de Arellano, que tiene una dote impresionante, pues, impresionante de grande, digamos. Y bueno, ella registra un paño de rebozo de tela de oro, plata, azul y encarnado con su punta. Y tiene una amplia lista de pues diversos lienzos que tienen punta y con punta acabada y con punta encarnada y con punta y con punta. Y entonces me puse pues a investigar y ya, pues más, a conocer un poco más sobre por qué es importante distinguir los lienzos con punta de los lienzos sin punta, de las mantas con punta, ¿no? Y además el precio para los lienzos con punta es mucho más elevado que para las mantas simples. Entonces, habla de que el trabajo de las puntas pues era importante, ¿no? Y bueno, el rapacejo, que es la punta trabajada, la punta del rebozo, la punta del ciñidor trabajada, pues se puede expresar pues como una labor pues de realizar complejos diseños, solo que la tienes que realizar con los dedos. La industria textil le llama macramé. Sin embargo, este tipo de macramé es un macramé que se realiza con los dedos y bueno, el trabajo es contar los hilos, separar los hilos, anudar, agrupar, anudar e ir formando figuras. Pero además esas figuras tienen que ser concebidas desde el momento que se teje el lienzo para que sepa la cantidad de barba o la cantidad de punta que le queda al rebozo para ver qué tipo, en este caso porque estoy hablando del ártzala, de qué tipo de figuras se pueden producir en la punta de ese rebozo. Entonces, una vez que se desmonta del telar, inicia el siguiente trabajo, que es decorar el rebozo. Y bueno, generalmente, pues ya dije que son mujeres quienes trabajan en telar en el rincón, pues también son mujeres quienes hacen las puntas. Y no todas las tejedoras son punteras y no todas las punteras son tejedoras. Eso también es importante. Hay quienes son, pues quienes tejen y hacen punta también, pero, por ejemplo, hay mujeres que prefieren comprar el lienzo y hacer la punta en su casa, ¿no? O buscar a alguien que le gusta cómo hacen punta y eso pues es otro tipo de trabajo que además genera otro tipo de ingresos, o sea, es un pago por la pieza y otro pago por la punta, o pues en el caso de la venta actual de las piezas, pues ya vienen con la punta y tú eliges pues el diseño que te gusta y el tipo de punta que te gusta y lo compras, ¿no? Ya no hay una distinción de quiero este lienzo y quiero este tipo de puntas, por ejemplo, ya no es tan exquisita la, pues la petición de quien compra. Y bueno, también decir que en Zapoteco usamos el ush, ¿no? Que es como barba, bigote, para, eh, para quien trabaja el lienzo. Bueno, ¿cuáles son las dos formas que yo encontré que se trabajan las barbas de los lienzos? Bueno, esta es mi mamá haciendo la punta del rebozo y ella aprendió afortunadamente las dos formas, sin duda le va mejor con esta, que es la de sujetar el lienzo en la cintura. Para eso también nos sirve el cinidor, ¿no? Lo atoras dentro del cinidor y entonces empiezas a hacer los nudos y el tejido con los dedos de la figura que vas a mostrar. O bien, pues de frente la gente coloca el lienzo con las barbas al frente, que es esta imagen que tienen aquí, y le ponen contrapeso para que al momento de tensar, pues el rebozo no se venga y no quede disparejo, ¿no? Y bueno, yo busqué también esta terminología con Córdoba y pues tenemos barba, y él dice que es loyo,
y nosotros decimos lur, o sea, muy cercano, vamos, muy, muy cerca. El cabo de hilo, la punta, digamos, el laoni, ¿no? Louni, o loudu, louni, también es muy, muy, muy cerca. La hebra de hilo o seda, o todo así, lo yito, nosotros solo decimos du. No sé si alguno de ustedes que hable zapoteco usen algo parecido a Córdoba. Si alguien lo tiene, sería maravilloso que la compartiera. Y el hilo torcido, du toyaque, que se acerca mucho al du yekia, ¿no? Que es como girar, pero también nosotros usamos actualmente el yala como naya, yal de torcido, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, digamos, lo que Córdoba ofrece también se usa actualmente, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy continuo, o sea, se nota la permanencia del vocablo. Y bueno, hablando de los rapacejos hay una más de 20 posibles combinaciones de hacer puntas. Y bueno, estas varias, la mayoría también de las puntas tienen su nombre en zapoteco, lo cual habla de, no es que si fue una introducción, fue una introducción muy temprana, pero o que de por sí se trabajaba en la región. Y entonces tenemos, por ejemplo, el yalajuicia, ¿no? Que es como tipo de flor jazmín, ¿no? La punta da la sensación de que es una flor. Tenemos el yalajtapa, tenemos la escama, bueno, en la zona run le dicen escama, en la zona shita le decimos yalajbe, ¿no? Que da la sensación, cuando le haces suma la imagen a esta, puedes ver que se forma una especie donde los hilos se juntan, se forma una especie de gusano y parecen una mariposa con las alas abiertas. Entonces, por eso se llama punta de mariposa. Y esta punta de mariposa, pues requiere que se deje una gran cantidad de punta para que el hilo pueda atravesar la punta y al final parece una pieza muy pequeña, pero una punta muy pequeña, pero en realidad requiere mucho hilo para poder, pues, realizarse. También está el araña, está un tipo de punta que recuerda cómo se teje el fondo de las canastas de carrizo, y estas canastas que se producen en los rum también, de bejuco, que tienen un tipo de tejido muy particular. También hay ese tipo de tejido en las puntas de los rebozos, ¿no? También está el petatillo, y bueno, a partir de ese tipo de puntas también se van combinando en triángulos, también hay una cosa que llaman punta española, ¿no? Entonces hay todo un trabajo no solo del cuerpo del arzalá, sino también en la punta. Entonces, pues la gente que tiene este conocimiento es mucho más cuidadosa en escoger su rebozo para que todo pueda ir combinado, ¿no? Se vuelve mucho más complejo el telar de cintura. Y, bueno, estas fotos son de Alma Hernández y para todo esto me ayudó la señora Paula Asconayae y pues Eva López. Y bueno, las fotos que ustedes hay. También hay muy poco trabajo para documentar todos los tipos de puntas pues en general, ¿no? Los tipos de puntas de los textiles. Hay un par de tesis que pude consultar y sin embargo este pues en el caso del sector Shita y en el caso de la Sierra Norte en general podríamos trabajar un catálogo de puntas, por ejemplo, o un catálogo de rapacejos. Ahora me dijeron que existe una nueva punta que se llama Bucuzeda o Bucuzet, que es perro flojo, ¿no? Que es una punta más sencilla. Entonces también hay procesos pues de innovación en cuanto a las puntas, a los rapacejos. Bueno, yo ya describí un poco la parte material de cómo se va pues elaborando el telar de cintura y cómo se va obteniendo una pieza acabada. Sin embargo, también yo planteé como pensar, ya que tengo un rebozo, ¿no? ¿Qué significa? O sea, ¿para qué lo tengo? ¿Qué representa?
simbólicamente tiene algún discurso en sí mismo o no, o solo es una pieza que uso para ir a misa, dirían algunos, no, no necesariamente. Pero para entender el uso simbólico del rebozo, me di cuenta que tenía que entrecruzarse con el cabello, y que el cabello es muy importante para establecer diferencias entre el Artala y el rebozo, es decir, en sí mismos son un sistema de comunicación. Y les voy a intentar explicar por qué digo esto, y tiene que ver, por ejemplo, cabello, actualmente no somos decimos guitza, ¿no? Guitza hija, hay que especificar porque pues también el albur zapotecochita pues es bastante bueno y la gente puede especificar otro tipo de pelos, ¿no? Entonces, especifiquemos que estamos hablando del cabello. Eh, como guitza, ¿no? Vemos que la Q, la U, pues solo la sustituye por la G, ¿no? Y cha por el cha. Entonces, en realidad es muy, muy cerca, ¿no? El, el listón también es importante, digamos, en el tema del hacer la trenza, no es como ahora que usamos una liga o algo así. En la mayor parte de las señoras, pues en la mayor parte del rinconcita aún usa listones. Y bueno, afortunadamente también Córdoba ofrece una entrada con listón o trenza, así, trenza. Y nosotros usamos, o mi abuela decía, vegadú, ¿no? Amarra hilo, ¿no? Porque además eh, la importancia de traer el cabello recogido, pues era más fuerte que ahora. Ahora traemos fleco y traemos el cabello suelto gran parte del tiempo, o las más jóvenes más, ¿no? Pero las señoras antes se desesperaban mucho cuando la gente andaba con el cabello suelto. Las mujeres andábamos con el cabello suelto. Al menos a mí todavía me tocó el control de trenzar el cabello, ¿no? Y bueno, para trenza, o sea, yono, y hay quien dice que es run, como shun, pero nosotros, pues he encontrado que la mayoría dice mech, ¿no? Como mecha, ¿no? Hasta una mecha, ven mech, ¿no? Entonces usamos préstamos de la trenza, sin embargo, pues Córdoba nos ofrece una posibilidad. Y bueno, cómo, pues cómo explicar esta idea que yo creo que se asocia al cabello listón y el rebozo, pues ella es Fer, hizo el favor de usar para la foto. En tiempos de COVID es más difícil tener, pues, imágenes reales. Tengo algunas, pero ya saben, los permisos de autorización y todo eso. Entonces decidí usar las que sí puedo usar con autorización para mí, no necesariamente para otros, no sé. Hay implicaciones legales, pero bueno, la mamá de Fer autorizó que pudiese usar la foto. Y bueno, ¿cómo distinguimos el uso de un rebozo en una niña? Por supuesto que es un rebozo. Tendría que ser un rebozo pues, de algodón de la sierra, que es mucho más apretado, de un tamaño menor, de un tamaño para niña. Y generalmente las trenzas inician a esta altura, es decir, inician en esta parte y se van hasta la punta, ¿no? Se combina con un listón sencillo y el rebozo se anuda de tal manera que atraviesa debajo de la trenza. Y esto pues para que los pelitos pues no salgan, y también funciona mucho para pues el trabajo en milpa o el trabajo en el cafetal, pues para quienes fuimos niños en zona cafetalera, que es la mayor parte del rinconcita, pues los jalones no nos vienen muy bien. Entonces, este tipo de, pues es lo que distingue a una niña, ¿no? La forma en la que las mamás o abuelas peinaban a las hijas, ¿no? Y bueno, también me di a la tarea de buscar cómo describe Córdoba a un niño o una niña. Dice niño o niña, se dice piniwini. Nosotros decimos bidó o bidau, dependiendo pues, de qué lado del río Cajones estás. Perdón, de qué lado del río estás. Y pues
Señora, muchacha o niña, también tiene como, se parece un poco más, ¿no? Bedao, Patao, Shunashi, que ahora Shunashi nosotros usamos pues para la Virgen, ¿no? Ignórenme. Y bueno, las muchachas, es decir, muchacha no casada, este, pues la forma hay más o menos entre 6 y 7 formas de portar el rebozo. Estas solo son dos de ellas. A veces se porta el rebozo atravesado y a veces no tiene que cruzarse atrás, solo tiene que cruzarse enfrente. A veces se cruzan los brazos, ¿no? Son 7 formas de portarlo. Estas solo son dos de ellas, y que es portarlo al hombro de un solo lado. Y en ese, ya ahora las jóvenes pues no las vemos ni siquiera cargando un rebozo, muy pocas cargan rebozo. Sin embargo, la forma de portarlo también nos daba el indicativo de si, por ejemplo, si era soltera o casada, sin importar pues la apariencia del rostro, de si se veía muy niña o muy mayor, ¿no? Eso es importante. Y también comparé si esta, categorización pues ya estaba aquí o se implantó con el periodo colonial, ¿no? O sea, como todo es un proceso de apropiación. Y bueno, Córdoba también nos ofrece pues esto de señora, muchacha, niña, como Petao Shonashi, que ya lo había mencionado, y chapacola o coconigola, ¿no? Gola, pues de mujer, hembra, y más, ¿no? Así, ahí, como nosotros usamos actualmente como el engulraban o ngulcuibi, ¿no? Que son los términos que usamos para describir a una mujer joven. Y bueno, también nos ofrece una entrada que es como shobet. Las casadas también tienen una forma muy particular, y aquí ya son menos, son como 5 formas de portar el rebozo, me confundí, como 7 formas de portar el rebozo, y bueno, que se cruza al frente, pero las puntas, es decir, el rapacejo, cuelga, y recordemos que la parte que luce el rebozo, generalmente la parte que se expone y que se luce y que se coloca en las piernas o se coloca, en este caso en la parte de atrás, es el rapacejo. Entonces luce la pieza, pero lucen las puntas, ¿no? Entonces también, y la diferencia es que pues yo tengo aquí un rebozo de seda negro. Sin embargo, los rebozos de seda marcaban la transición de una muchacha a una mujer, al estado de casada. Entonces, el día de la boda, pues recibían en obsequio un rebozo de seda negro, y con eso, pues se marca como un estatus distinto. Y la última señora que se casó en Tanetse, me dicen que fue como en los 50, 60, y que llevaba su rebozo de seda y solo se veía la parte de los ojos, no se cubría todo el rostro. Era un vestido sencillo de la región con el rebozo cubierto totalmente, y entonces era importante que fuera un rebozo ancho y largo, y pues algunas no tenían necesariamente de seda, sino era negro, de algodón, igual, pero en este color negro con puntitas, el pan bis, pues que además funciona para cargar a los hijos, ¿no? Y bueno, en este caso yo, como soy fan de la comida, ejemplifiqué pues también una cosa que es bastante común en la sierra, que es cuando vamos a las fiestas o íbamos a las fiestas antes del COVID, pues era llevar nuestro las, ¿no? Que es en una función que tiene el rebozo, ¿no? De esconder la comida que nos trajimos de la fiesta. También se usa pues cruzado para cargar a los hijos, y ese es un rebozo mucho, mucho más largo, ¿no? Y bueno, me busqué también, a partir de esta organización que yo tengo en Córdoba, si había entradas para pues mujer casada, y me ofrece pues casa mujer, que es y pues no sé, una persona, mujer, ¿no? ¿no?
y lechela, perdón, aquí me salté, que es el usa como estar acompañado, ¿no? Mujer también de marido, casada, acompañada, ¿no? Y también había un término que se usaba antes, que creo que se usa cada vez menos, que es amancebado, que es el término para parejas que viven juntas pero no están casadas por la iglesia o legalmente. Y bueno, Córdoba se explaya con un montón de términos para amancebados y nosotros actualmente pues usamos como combinado desde Ingul Casad, Ingul Suebuniquien o eh, Chitacue, así, ¿no? Como ya viven, o Zose, o sea, solo están, solo viven, no están casados, o Zosn si es mujer, ¿no? Entonces, digamos que hay una implicación también ahí de pasar de mujer soltera a mujer casada. Sin embargo, pues en lo que yo estuve observando sobre el rebozo, también tenemos una forma en la que usan el rebozo las mujeres que son gultús, ¿no? Que es, o sea, las mujeres no viudas, son, bueno, al fin, a veces sí, pero generalmente son mujeres que no se casaron y que permanecieron solas, es decir, pues les dicen mujeres solas, ¿no? Y que son muy mayores, tal vez, algunas, otras no, pero nunca se casaron, entonces, no tuvieron marido, ¿no? Entonces, esas son las singultus. Y, o pues a lo mejor tienen hijos, pero no tuvieron marido, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llama la atención que Córdoba ofrece pues Penny como persona, Shitobi, y nosotros usamos Tustobi de uno, ¿no? O sea, persona sola, persona una, y es lo mismo que usamos ahora, persona sola, persona una. Y la forma de identificar también es la forma de portar el rebozo, ¿no? Como al frente y hacia atrás. Y se me pasó decirles que, por ejemplo, la diferencia entre una niña y una muchacha, la trenza, cuando eres niña, pues inicia en esta parte de acá, cuando ya eres muchacha, inicia como de esta parte, ¿no? De la oreja, digamos, hacia abajo, y pues ya de casada, y sueltas las trenzas, y ya de casada se amarran las puntas. Y las Ngultus usan una combinación entre mujeres solteras y casadas, es decir, la trenza inicia a la altura de la nuca, así como esta parte, pero las puntas son amarradas y los listones son más vistosos. La mayoría son oscuros, excepto las muchachas que usaban como tonos pues, más vistosos, y la joyería también va creciendo, ¿no? Es decir, las niñas usan aretes más chiquitos, las muchachas ya aretes más grandes, las señoras, pues ya algunas tienen, por ejemplo, plata, o particularmente trabajando como escribiendo un poco sobre joyería, me di cuenta de la predilección por la perla en la mayor parte de las señoras de más de 60 años. Cuando pregunto de qué tipo de aretes les gustaría, siempre dicen perla, ¿no? Perla. O sea, hay una predilección por este tipo de, pues por el nácar. Y entonces, pues también la joyería se va transformando pues, con el estatus, por decirlo así, o el estado civil, pues, de la mujer. Entonces, y bueno, las abuelitas en Dogul también tienen múltiples formas, creo que es de las más abundantes formas que hay de usar el rebozo, combinado con la trenza. Una de las formas es que solo se coloca así, sin sujetar, solo se coloca el rebozo y parece como una capa, como punta de gorra, que protege pues del sol, y que se usa pues cuando hay que caminar largo, y que también usan las señoras, ¿no? Pero ellas tienen una mayor variedad. La más común pues es esto de pues colocar el rebozo y sujetarlo con la trenza y el listón, y termina, pues en la punta termina como si fueran dos cuernitos, justo como los códices representan pues a las mujeres que acompañan a los grandes señores
en los códices, ¿no? Se ven como dos cuernitos y podemos ver que las señoras a veces, las viejitas, aunque no traen el rebozo, a veces solo se hacen la trenza y se amarran aquí en la punta y traen los cuernitos pues del listón casi siempre, ¿no? Entonces hay mucho más formas de portar el rebozo y se pueden identificar perfectamente y creo que a lo mejor algunos se están recordando cómo se ven las señoras, ¿no? O cómo, para donde todavía se usan rebozo. Es cierto que también el rebozo pues ha ido disminuyendo su uso. Tuve la oportunidad de ir a una entrega de, de recursos de un programa donde acompañó a mi abuela y había un montón de mujeres mayores y casi todas tenían este tipo de rebozo y también un rebozo mucho más chiquito que les permite proteger, pues reconocemos a las señoras mayores por un rebozo que les cubre así y se mantienen así y por este tipo de uso que tienen ustedes en la pantalla, que les permite hacer pues sus actividades cotidianas. Y en cambio, las personas que acompañaban, o las mujeres que acompañaban a las mujeres o señores mayores a cobrar, ya no iban con rebozo. Entonces hay una transformación pues importante en el uso, en ese código pues secreto del uso del rebozo que yo también descubrí que no tenía muy claro, ¿no? Y bueno, ya pensando como en adultas mayores, también hice este ejercicio de irme hacia atrás y que hice Córdoba, si tiene una entrada, si no. No él ofrece, pues, por ejemplo, José Gola, ¿no? Como José, como papá, parece, ¿no? Y Gola, sí, pues usamos Gul, ¿no? Gola, otros usan Gula, que es como para abuelo, abuela, viejito, viejita. Este, y para bisabuela, él ofrece la entrada de Tawa. Nosotros he escuchado particularmente en el rincón bajo se usa mucho el Tawa, ¿no? Como mi bisabuela, ¿no? O la mamá de mis papás. Entonces, la mamá de mi abuela, perdón. Entonces, y lo seguimos usando ahora, exactamente, ¿no? Tawa, tawa, tawa. Y bueno, ya de las reflexiones finales, o que a mí me permitió como tener, digo, les estoy contando un extracto de un montón de páginas respecto a esto de pensar el rebozo no solo como una cosa material, sino como una cosa simbólica, pues permite observar la continuidad histórica, ¿no? De un vasto vocabulario asociado al altar, a la forma en la que se hace, al tipo de madera que se usa, un montón de conocimientos alrededor, y al mismo tiempo, cómo estos se han mantenido, o sea, la transformación ha sido muy poca, por ejemplo, respecto a otro tipo de instrumentos, otro tipo de artefactos, o el hecho de que prefiramos usar préstamos en el caso del telar no es tan notorio, o sea, es bastante, yo podría decir, como conservador. Y bueno, también me ha permitido pensar que pues, el lenguaje también construye el objeto, o sea, no solo el objeto construye el lenguaje, en algunas partes Córdoba pues nombra el objeto y en otras describe el objeto, ¿no? Entonces, eh, y que creo que es de las cosas que también hacemos ahora. Entonces, es importante cómo el objeto se construye con el lenguaje y el lenguaje construye el objeto. No sé si me explico, pero una cosa así. Así. Y también pensar en los oficios, es decir, como el trabajo de tejedora o de puntera realizando rapacejos, pues son trabajos privativamente femeninos o fueron privativamente femeninos y que, o sea, pasaron la conquista, se mantuvieron, pues porque además, pues las mantas pues eran consideradas tributos, entonces, pues era pues, una forma de pago muy valiosa. Sin embargo, resulta que en estos últimos años es otro de los conocimientos que empieza a
pues a desaparecer lentamente, ¿no? Yo, ya es, como nieta de una mujer tejedora, en mi caso es bastante evidente porque mi abuela sí hizo un esfuerzo por enseñarme a tejer, ¿no? Pero yo tenía muchas tareas escolares, entonces tenía que dividirme entre, pues yo recuerdo que leía y le contaba con una mano los siglos y le decía aquí, y luego le decía aquí, o sea, en realidad no estaba poniendo atención. ¿No? Y ahora pues es más difícil porque mi abuela es mucho mayor y es mucho más difícil hacer todo un proceso de reconstrucción de mi propio aprendizaje con el telar. Sin embargo, afortunadamente, pues bueno, pasamos en la región de que en toda la región se trabajara el telar a solo pequeñas islas en donde se trabaja el telar y que tenemos a Yae como el pueblo que produce telar para casi toda la región. ¿No? Entonces eso también es, eh, pues pone en riesgo, me parece maravilloso, me parece perfecto y me gusta mucho, pero también me parece que el hecho de que en las comunidades dejemos de producir nuestros propios lienzos, pues también es no solo perder el conocimiento, sino también perder técnicas, ¿no? Técnicas y formas de hacer y pues contacto con la materialidad. Y les decía, por ejemplo, el Ulen, que no hay ejemplares, o pues hay en Talea y quizás en Canet o en algún otro lugar, pero también al ser una pieza que ya no se fabrica, pues es una pieza de arte que puede ser potencialmente comprada, adquirida, ¿no? También los estilos de rapacejo pues permiten pues ver una diversidad de formas y por eso yo le llamo como el arte de hacer nudos, o sea, de con las manos ir haciendo nudos y formando figuras que producen trabajos impresionantes. O sea, hay premios para los rapacejos, ¿no? Como de, sin embargo, a lo mejor documentarlo en la región y el nombre en zapoteco pues es importante porque pues no todas o todos podemos pues producirlos o hacerlo con nuestras manos, ¿no? Es mucho más fácil adquirirlos. Y bueno, también hay pues el nivel de especialización de las mujeres en este trabajo que no siempre es valorado, no siempre consideramos el precio en función pues del lienzo, en función de las horas invertidas, es decir, cuántas horas invierto en hacer una punta, a veces eh, según el acabado pues lleva mucho más tiempo, ¿no? Pues, de lo esperado, y entonces nosotros solo adquirimos un lienzo sin pensar todos los componentes y trabajo que hay detrás, y generalmente trabajo femenino. Y y también un marco pues, de intercambio de conocimientos. O sea, no podemos decir que el rapacejo es privativo. Este tipo de punta es run, shita, ¿no? En realidad hay estrategias de intercambios y muchas pues refieren a haber aprendido las técnicas en distintos lugares, ¿no? Y en distintos espacios. Y también pues otra de las cosas que está en riesgo pues es la transmisión intergeneracional. ¿No? Y bueno, también hay, a mí particularmente me sirvió para darme cuenta que hay una infinidad de formas de portar un rebozo y todos los significados que hay en el acto de trenzarse y amarrarse un lienzo, ¿no? Y que además es un aspecto muy importante de la identidad shita, ¿no? Y bueno, también los mensajes que se comunican, pues no todas lo sabemos leer ahora, ¿no? Identificar todos estos tipos de formas, si es casada, soltera, ¿no? Señora, no todas sabemos ya reconocerlo porque es un conocimiento que ya pues está perdiendo, se ha perdido básicamente. Y pues bueno, también pensar si esto nos puede, pues hacer procesos, ¿no? Pues, es un desafío, ¿no? Pero pues hacer trabajos de documentación y procesos de rescate es algo que pues tendríamos que hacer, ¿no? A nivel no solo pues de documentación, sino de producción, de uso también, ¿no? O sea, también las cosas se dejan de producir porque se dejan de usar. Y pues porque también el acto de hacerte la recintura
pues también es intercambio de memoria, ¿no? Y es intercambio, pues, de afecto, ¿no? Y de historias, ¿no? Y una forma también de tejer tramas entre mujeres, ¿no? Relaciones entre mujeres y, y básicamente, pues, reconstruir un poco nuestra historia como pueblo Shiza. Y pues, Shklen, y muchas gracias. Pues, no sé si alguien tiene un comentario, dudas. Muchas gracias, Zaira. Es súper interesante lo que nos has comentado. Eh, pues bueno, escuchándote, igual a mí me vienen a la cabeza muchos recuerdos de mi abuela, incluso de mi mamá, que yo veía cuando era niño, de cómo se ponía el rebozo, cómo se usaba el shtapa y pani y todo eso, como algunos términos de los que mencionas, pues están presentes de alguna manera en mi vocabulario o en el vocabulario de mi comunidad. Entonces, pues sí, es súper interesante también recuperar toda esa parte del simbolismo y de la importancia de los textiles en la región, que de pronto pues se abandonaron, no del todo, en algunas comunidades, por ejemplo en Yagavila ya no tenemos producción de textiles, pero sí se consume. Siempre cuando yo era niño llegaban señoras de Yaé, de Yagayo, a vender rebozos. Y mi mamá, mis abuelas compraban sus rebozos, tenían su rebozo negro, su tapa, etcétera, diferentes tipos de rebozo. Y entonces, todo esto que tú nos cuentas, como que me da la idea de, o me permite hacerme una idea de cómo estaba configurada todo, todo ese tipo de cosas en la región, ¿no? En el pasado. Entonces está súper interesante y también, eh, pues en cuanto a la lengua, en algunas de las sesiones pasadas decíamos que pues la lengua abarca todas nuestras relaciones, toda nuestra vida. Entonces, también acudir al zapoteco colonial y a esa historia que tú presentas como una forma de descubrir o de redescubrir lo que somos, también nos permite enriquecer nuestro vocabulario en la lengua, en la revitalización y el fortalecimiento de la lengua Shiza. Por ejemplo, no sé, pienso en neologismos, de repente pensamos en crear neologismos y resulta que hay palabras pues antiguas del zapoteco antiguo que nos permiten hablar en zapoteco, no necesariamente crear neologismos. O también para crear neologismos, muchas veces tenemos que conocer la estructura gramatical de la lengua o la historia de la lengua para poder crear neologismos. A veces nos aventuramos a inventar palabras así de la nada, pero los neologismos siempre nos ayudan si rastreamos la raíz de las palabras en el zapoteco colonial o en la gramática, en la estructura de nuestra lengua, ¿no? Hablábamos bastante de eso con Nelson la sesión pasada y bueno, por ejemplo, en la ciencia en occidental yo he notado mucho cómo cuando le ponen nombre a algún descubrimiento, a algún invento, siempre recurren a la raíz en griego, en latín y todo eso. Entonces, la importancia del zapoteco colonial, o si podemos ir un poco más atrás a conocer algo del zapoteco antiguo, creo que nos puede aportar muchísimo para este tipo de cosas. Y bueno, muchas gracias por tu presentación. Hay algunas preguntas, algunos comentarios que te voy a comentar en este momento. Bueno, en YouTube, a una chica de Yalalac y nos dice, Adriana Solís, nos dice que en Yalalac es Ishpak Baidum. Creo que era cuando hablabas algo de las puntas. Mm. Eh, ella dice Shpak Baidum. Y en otro comentario, Armando dice que, esto es en Zoom, es un comentario de, dice que si existe, Armando pregunta si existe alguna iniciativa de alguna comunidad o entre varias para recuperar los tipos de telar para manteles y colch. Y aparte dice, Stab es lo mismo que lo que se dice en español toalla.
Mi bisabuela era de Yaé y mencionaba un telar con ese nombre. Ok. Ay, me disculpo por el audio de fondo. Bueno, sí, yo creo que coincido contigo en que, no sé, por ejemplo, cuando yo solo era activista del Zapoteco, y no sabía, pues que existían fuentes coloniales para los textos, o de pues, un zapoteco más antiguo del que hablamos, o sea, me lo imaginaba, pero no tenía la certeza, ¿no? Entonces, ayuda mucho, al menos a mí, como pues agradecerle un montón a toda la gente que me ha acercado a este tipo de materiales y que puedo, y que también que podemos acceder a ellos. O sea, creo que el gran trabajo eh, pues de Michelle y Michelle Audig y de toda la gente alrededor, pues es este vocabulario que ahora está disponible en línea, porque, que podemos usar, ¿no? Para, eh, si no, pues tenemos ese libro choncho, ¿no? De buscar como en un vocabulario. Y bueno, ahí más bien el entrenamiento tiene que ver con buscar en un español también antiguo, ¿no? Porque si pones, por ejemplo, cómo escribes ahora, eh, no sé, por ejemplo, engarzar, ¿no? Ahora que estuve buscando joyería, engarzar, pues tenía que usar la C con cedilla y entonces podía aparecerme esa palabra, ¿no? Como un poco de práctica de cómo se pudo, o sea, seguro todos los lingüistas me van a patear, pero la técnica que yo uso es como hablo mal español y entonces lo busco, así, como, lo busco como un mal español, un español no reglamentado y entonces aparece. Y cuando escribo con una ortografía perfecta no sale y cuando lo hago mal sale, ¿no? Entonces me parece como muy interesante. Y me ha funcionado también hacer pues como una especie de campo semántico de todas las posibles palabras que se pueden asociar. Y creo que, no sé, por ejemplo, el telar solo es un ejemplo, pero me parece que es un ejemplo alentador y como decía la chica de Yalala, en Yalala le dicen así, ¿no? Entonces, es muy conservador respecto, por ejemplo, yo les decía, cuando yo estuve buscando piedras, por ejemplo, hay un término para esmeralda, un término para diamante, ¿no? Y nosotros usamos esmeralda, diamante, ¿no? Usamos préstamos. O sea, a lo mejor pues no se socializaron mucho y no se internalizaron, o pues como no era de uso común, pues no se socializó y usamos préstamos, o pues también el dominio del español sobre el zapoteco, ¿no? Entonces creo que el caso del telar es un ejemplo esperanzador en donde cada quien tiene un montón de recuerdos respecto a cómo se dice alguna pieza, porque como dices, si bien en algunos lugares ya no se produce, sí se usa, ¿no? Pero también lo que yo noté es que se está usando cada vez menos, ¿no? O sea, de lo que se usaba pues cuando nosotros éramos niños, ¿no? O sea, las señoras todo el tiempo traen rebozos, o sea, yo crecí con mi rebozo en la cabeza, ¿no? Y parte de eso es que yo siempre traigo rebozo que para el cuello, porque me sirve para todo, ¿no? O sea, no sé, me seco, ¿no? O sea, me cubro si tengo frío, o sea, funciona para todo. Yo recomiendo siempre llevar un rebozo, ¿no? Por ejemplo. y, y también, y lo que dice del Stab, el Stab es el que se usa, mmm, no sé si decirle falda, pero es el lienzo que se usa enrollado y que hace actualmente como una falda. Pero es una pieza muy larga que se enrolla y que al frente tienen que quedar varios pliegues para darle la apertura de que cuando te sientes, pues no muestres de más, ¿no? Entonces, el stap es la pieza que se usa, es un lienzo grande que se usa en la parte inferior y que se usaba casi pues en todo el rincón. O sea, yo recuerdo de las últimas señoras que usaban stap todos los días en Tanetse, yo siempre pensaba, ¿cómo cocina? ¿No? Porque además el fogón y todo, ¿no? Porque además era un stap blanco, ¿no? Chiquito, y decía, ay, no, ¿cómo le hace para estar limpia? ¿No? Pero ahora los usamos de gala, ¿no? Los usamos en la fiesta, los usamos, y también pocas, no es que todas usen Stab, no todas tienen Stab también, ¿no? Entonces, quizá podríamos empezar por, pues, tener una de esas piezas para nosotras.
o sea, hay que ahorrar un poquito, pero, o sea, por ejemplo, yo hice un esfuerzo de comprarme cinidores, no los uso, pero el rojo, el blanco, el bis, el negro liso, ¿no? Como tener una variedad, o sea, a lo mejor, y siempre estoy pensando que voy a recuperar su uso, ¿no? Pero tenerlo para mí simbólicamente es bien importante, ¿no? Y la foto con la que yo inicié la presentación es del último pan que usó mi abuela, ¿no? Y que ella tejió y que ella le hizo las puntas. Y es casi ahora es una pieza de arte familiar, ¿no? Y si respecto a si hay iniciativas para rescatar, yo recuerdo que hubo varias iniciativas, pero creo que la mayor parte de las iniciativas están enfocadas en incrementar su producción, eso es cierto, como si fuera una forma de mantener ingresos. Y eso es bien complicado porque sí hay ingresos, pero en una región muy específica. No es que puedas salir a la ciudad y te compre como, no sé, en paquetería, ¿no? O sea, es una región, pues es una población muy, muy específica. Y hace varios años nosotros hicimos un taller con niñas y niños para, pues un taller de telar de cintura y le agarraron de volada, ¿no? El tema también para mí particularmente pues fue el presupuesto y y el tiempo, ¿no? Que fue lo más complicado para mí. Gracias, Zaira. Igual Armando Doroteo comenta Escaleno, Zaira. Y también una aclaración de parte de Adriana Solís, donde nos dice que el Shpak Baidun es el refajo con el petate, como el cenidor que tú comentabas, ¿no? Yo lo asocié En la con los punta. puntos, pero, ajá, pero ella nos dice que es el refajo. Y aparte, ella misma pregunta, ¿en dónde podemos encontrar tu trabajo de investigación? Si es que está disponible en algún sitio, no sé, coméntanos al respecto. Yo intento huir de eso todavía, yo creo que con calma en algún momento me animaré, no sé, aún le tengo terror a la academia. Entonces, pues no, publicaciones todavía hay. Tengo algunas, pero o sea, las puedo compartir a lo mejor en el YouTube, pero sí, no, yo creo que soy más activista que académica. Es- Muchas gracias. Si alguien más tiene un comentario, puede dejarnos el comentario en el chat de YouTube o aquí en Zoom, los que están participando, los invito a activar su micrófono y su cámara y que pues pregunten con Zaira o que comenten las dudas que tengan para que pues igual podamos enriquecer más esta charla, ¿no? Esta presentación. Y yo les comentaba hace un momento que a mí me tocó todavía ver algunas de las cosas que comenta Zaira y me pregunto, por ejemplo, ¿qué habrá pasado, no? O cuáles fueron los factores que hicieron que esto se dejara de practicar o se dejara de hacer. También recuerdo mucho a mi abuelo que hablaba de que su mamá de él hacían sus propios textiles, hacían sus propias mantas, ¿no? Sus propias tapas para envolver la parte pues de la cintura hacia abajo, ¿no? Entonces, eso se perdió en algún momento y en Yagavila yo crecí viendo a la gente usando ropa, digamos, pues ropa industrial y ya no vi abuelitas que usaran el tapa o que se envolvieran la manta. Solo mi abuelita lo único que recuerdo fue que usaba una blusa bordada de manta y que se ponían ellas mismas a hacer los bordados, ¿no? Creo que había una señora que se especializaba en eso y mandaban a hacerlo con ella. Y bueno, ese es mi comentario. Está pidiendo la palabra Eva. Ah, Eva. iPhone de Eva. Eva es su mamá, ¿verdad? Levantó la mano Eva. iPhone de Eva. ¿O es Eva Rivera? No, no, Eva Rivera es otra.
Ah, no, no sé, no se ve. Sí, aquí me dice que Eva levantó la mano, Ah, pero bueno, también hay otro comentario de Grace. Ella dice, para tener contacto con Zaira Hipólito y compartir sobre su trabajo desde el punto de vista de la historia y la memoria, nos comparte un correo, por favor. No sé si gustas sí, comentarlo al aire ah, o en el chat. ay, ahí hay un error, perdón. Ahora sí va el bueno. Muy, muy sencillo. Este es el que estoy ingresando ahora. Ahí está mi correo electrónico. Pues para cualquier pues, comentario o alguien. Am- eh, o estuve pensando el tema del telar, o estuve pues escribiendo sobre el telar, sí, decía, ay, necesito encontrar una forma de darle salida. Sigo pensando cómo hacerlo. Y pues habíamos pensado en hacer una pequeña exposición pues, fotográfica en Tanetse, sobre cómo se porta el rebozo, ¿no? Tengo todas las formas de cómo se porta registradas y había pensado como en una exposición en comunidad y creo que ahora pues podría también pensar como en un pequeño blog donde pueda poner esto, este, pues digamos ya está ahora la charla, pero sí creo que es sobre todo los temas que tienen que ver con mujeres o con trabajo de mujeres también ahí hay un gran espacio para trabajar. Sí, gracias, Zaira. Está levantando la mano Marta Maldonado. Adelante, Marta. Si puedes abrir tu micro y tu cámara. Eh, Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Gracias. Bueno, Zaira, te quería felicitar por tu presentación, estuvo muy bonita. Me encantó eh, los recursos visuales y también la forma en que nos explicaste y así. Estuvo muy bonita y felicidades. Y también pues me aclaró muchas no dudas, sino más bien aspectos que estaban presentes en mi vida cotidiana y que no había reflexionado hasta que te escuché, porque igual tengo mi abuelita que tiene como 84 años y ella sí se amarra las trenzas así en la cabeza y yo luego se las amarraba y así y ahora me doy cuenta como de la significación, bueno, el significado que tiene en sí amarrarse así las trenzas y pues sí creo que es una labor muy grande la de continuar con el telar y así y que tú estés como trabajando al respecto. Solamente era eso. Gracias. Galeno, Marta. Marta es de Yagayo, entonces pues podemos entendernos muy bien hablando en Shiza. Y también Grace, no sé de dónde es ella, en el chat comenta Goshkeno, Zaira, que al parecer es Shkaleno, Zaira. También en YouTube hay un comentario de Ros Yescas, igual dice Shkaleno, Zaira. Entonces, pues esos son los comentarios que tenemos. Si alguien más gusta participar, igual levanten la mano o si quieren solo activen su micro y su cámara y pues hagan su pregunta, su comentario ah, sobre el tema. Mm, parece que... Parece que no hay comentarios. Ajá. Bueno, Grace dice, Goshken, Zaira, soy de Yalalac. Sí. Y bueno, en lo que alguien más se anima a participar, pues yo quiero comentarles que pues esta iniciativa de hacer un seminario web sobre el zapoteco Shiza, pues pretende recuperar como todas estos ámbitos que abarcan la cultura Shiza, o algunos hablan de la nación Shiza, como les decía al principio en el primer
en la primera sesión. Somos digamos, una etnia muy específica dentro de la etnia zapoteca. Somos un sector muy específico en la Sierra Juárez y estamos muy definidos geográficamente y lingüísticamente también. Todos nos asumimos como Shiza y con ligeras variaciones o con ligeras dificultades nos podemos entender hasta donde mi experiencia me ha permitido hablar con los de la Chixila, Yagalaxy, con los de Tiltepec, los de Temascalapa, y de repente hay variaciones, pero creo que somos un solo pueblo, un pueblo Shiza. Y para poder reivindicar nuestro ser Shiza, nuestra cultura Shiza, nuestra nación Shiza, creo que tenemos que también abordar todo este tipo de cosas que conciernen a nuestra cultura. Creo que tenemos que hablar de todo esto, ¿no? De la vestimenta. Ya hemos hablado bastante de la lengua y la lengua, como lo dije hace un momento, abarca todo este tipo de manifestaciones culturales, pero también tenemos que pues recuperar o visibilizar todos los componentes culturales que nos constituyen como Shizas, desde el trabajo en el campo, desde las danzas, la música y toda nuestra historia como pueblo Shiza. Además de que estamos definidos geográficamente, creo que también tenemos en común un clima como Shiza, como gente Shiza, que también configura nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra historia y nuestra forma de vivir. Entonces, esa es la intención de este seminario, ser un punto de encuentro entre personas que están trabajando de diversas maneras con el zapoteco Shiza, con la cultura Shiza, y de manera que hagamos un puente entre nosotros. De repente cada uno anda por su lado en diferentes lugares haciendo cosas, pero creo que necesitamos un punto de encuentro para debatir nuestra cultura, nuestra filosofía y todos los elementos que integran nuestro ser Shiza. Y bueno, hay aquí un comentario más, Zaira, bueno, dos, de Armando. Nos dice, allá en Yaé me contaron de un niño que comenzó a tejer, pero no lo conozco. A mí igual me gustó la presentación y algo que me llamó mucho la atención fue cuando mencionaste la diosa del telar. Sí, yo coincido contigo, Ray, y yo iniciaba mi presentación diciendo que no es lo mismo ser rinconero ahora que ser rinconero hace 10 años, hace 20 años, ¿no? Hace 30 años era peor, ¿no? Era ser mozos de los liaj, ¿no? Digo, amigos liaj, no se ofendan, pero, pero esa era nuestra relación, pues, ¿no? Entonces, y pues era rinconero, 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 hasta que esa cosa, pues de rinconero se ha convertido en otra cosa y mucho tiene que ver también con cómo las nuevas generaciones también han impactado en esta transformación. O sea, hace mucho tiempo platicaba con un colega y decíamos, bueno, es que ahora las radios, por ejemplo, las radios comunitarias en la Sierra Norte, la mayoría están en el sector Shitza, ¿no? O sea, es o en la Sierra Norte Zapoteca, pues la mayoría están en el sector Shitza. Entonces eso habla como de una efervescencia, pues del mismo quehacer, de todo el trabajo y en todas las, pues, las situaciones o espacios en los que participamos, ¿no? Hay gente haciendo radio, hay gente haciendo investigación, hay gente haciendo labores organizativas, ¿no? Hay gente, pues, chambeando fuerte en la región, cada vez menos gente externa. Eso también es, y creo que, y en eso agradecerte el espacio de pensar, no como antropólogos describiendo la región, sino gente de la región escribiendo sobre la región y hablando sobre la región. Creo que eso y de la lengua, eso es pues una transformación importante, ¿no? Y efectivamente, nosotros también en Tanetse, dentro de los talleres, hubo un niño que le agarró bueno, varios niños, pero hubo uno que le agarró así bien bonito, pero pues también tenemos el tema
pues de que el telar actualmente en en la región lo hacen las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que romper un poco los tabús respecto a las cosas de hombres y las cosas de mujeres en la región, y que eso también es un proceso, ¿no? Claro, hay gente que lo está haciendo o que intenta hacerlo, y que creo que también es una oportunidad de transformar en sí como las ideas respecto a la región, ¿no? Y pues respecto a las diosas del telar, sí hay un par de textos que podría compartir, que intentan hacer esbozo de quiénes son las diosas del telar. Pero hay una gran discusión si podemos hablar de diosas del telar, ¿no? También ahí tienen sus discusiones los especialistas. Y otros dicen, no, pues son piezas que acompañan los entierros de mujeres que se dedicaron al telar, no necesariamente es de diosas, ¿no? Pero pues bueno, eso está disponible, eso está pues en discusión y en exploración también, ¿no? Digo, sería mucho más fácil que alguien nos dijera, esta es la diosa, y para nosotros sería más sencillo. Y pues mientras no haya datos, pues toca como seguir explorando y encontrando vías para acercarnos a mejores relaciones y explicaciones, ¿no? Y pues eso, pues más bien muchas gracias, y pues a todas y a todos por escuchar, y me disculpo por todos los errores que seguro en el proceso de narrar pues pude haber cometido. Pues, gracias. Al contrario, gracias a ti, Zaira. Otros comentarios que tenemos, por ejemplo, de Cire Huerga Ruiz, nos dice saludos, solo quería dar gracias por estas pláticas, y hoy en concreto a ti, Zaira, por acercarnos de una forma tan integral y holística al telar de cintura y a toda la relevancia que se tiene en la lengua. Abrazos. También Grace escribe qué importante es su iniciativa de compartir y dialogar sobre su cultura. Los felicito, y sí, la cuestión de género sobre quienes tejen, las mujeres, y quienes no. Ojalá se pueda incorporar este tipo de conocimientos en la educación de los jóvenes. Eh, También Armando nos dice, yo creo que sí es eso, acercarnos a las palabras de ese campo semántico. Gracias a ti, Zaira, y a Rayo. Charlotte dice, gracias, Zaira, súper interesante todo. Pues bueno, creo que de mi parte es todo. No sé cómo funciona. Pues yo creo que si no hay un comentario más, podríamos cerrar pues, la sesión en este momento. Si alguien más tiene un comentario, por favor, levante la mano o mande un mensaje en el chat, o, eh, o active su micro y su cámara y comente. Bueno, Armando dice, abonando a Grace, creo que esta actividad de gran conocimiento se podría integrar al programa de la Universidad CEU Shiza. Bueno, esa es otra iniciativa. eh, Podría ser, habría que verlo con pues, las personas que están desarrollando este trabajo de la Universidad CEU Shiza. Y bueno, creo que todas las iniciativas que tenemos pues abonan a esta posibilidad de reivindicar al pueblo Shiza, y que es un pueblo lleno de simbolismos y que tiene pues, su propio camino, ¿no? De repente también la geografía oficial, la división política oficial, nos separó, nos dividió de diferentes maneras, pues unos estamos en el distrito de Ixtlán, otros en el distrito de Villa Alta, otros en el distrito de Choapan, antes en el pasado en el distrito de Teococuilco, ¿no? Cuando Teococuilco era distrito. Pero bueno, supongo que también tenía que ver con cuestiones históricas de dividir a los Shiza para tal vez, bueno, según algunas referencias que tengo de históricas, los pueblos Shiza eran los más rebeldes en la colonia, eran los más reacios a la conquista y a la evangelización. Por ejemplo, he leído en algunas partes que Tiltepec era de los pueblos más difíciles, ¿no? Y que
todavía hasta finales de 1700 del siglo XVIII, y quizás hasta todavía en la época de Juárez, un poco antes, todavía tenían muchos conflictos pues en principio con la corona o con la Nueva España, con el virreinato, y luego con el incipiente Estado-Nación mexicano. Entonces, de repente pienso que probablemente también eso tiene que ver con que nos aislaron de esa manera y nos dividieron de esa manera, ¿no? Para, pues, dejarnos ahí en, en el rincón, como le llaman ahora, ¿no? O como nos llaman ahora. Y pues bueno, si Zaira quieres comentar algo más, si no, podríamos cerrar el espacio. Pues efectivamente, o sea, hay toda, digo, yo creo que las iniciativas, por ejemplo, una de las cosas que hicimos hace un par de años con Michel Audic era que él fuera a la secundaria en Tanetse y hicieran pues las charlas y todo el tema de cómo leer el zapoteco colonial, que implica otros retos, ¿no? Eh, y otras complicaciones de entrenamiento, digamos. Y fue muy productivo, sobre todo, y al menos pienso en mi experiencia personal como estar en contacto con los documentos en lenguas indígenas y luego estar en contacto con tocar documentos que, por ejemplo, que venían de mi comunidad, era como de, lo escribió alguien de mi pueblo hace 200 años, esto es increíble, ¿no? Y al mismo tiempo también, por ejemplo, el lienzo de Tiltepec, ¿no? La importancia de Tiltepec en la región es bien interesante, ¿no? Pues, los más bélicos de la región y que tienen un lienzo enorme y bien bonito, ¿no? Porque, ver un lienzo siempre es emotivo y ellos tienen uno, ¿no? De su propia historia, de su propia historia fundacional, ¿no? Entonces, creo que pues acercar este tipo eh, hace unos días hablaba como de aprendemos pues mucho sobre historia de México, mucho sobre la Revolución Mexicana y aprendemos muy poco de historia local y muy poco de lo que nuestros pueblos significaron en periodos súper amplios de la historia. Entonces, para mí siempre es un nuevo descubrimiento. Justo ahora estoy trabajando un tema de santos en la región, o sea, santos, imágenes religiosas, y ha sido un viaje, ¿no? Entonces creo que la región tiene un montón para dar y hay que hacer, yo siempre creo que hay que hacer tesis y hay que hacer textos y hay que hacer videos y hay que hacer cualquier cosa para la región, de la región para la región, ¿no? Porque también entiendo que muchos investigadores saben mucho de nuestra región, pero muy poca gente de la región sabe de la región, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante cómo hacemos divulgación o cómo transmitimos pues todo esto que descubrimos pues a la gente cercana a nosotros, ¿no? O sea, yo cuando descubro algo disfruto mucho contarle a todo el mundo. No sé si es mi instinto de chismosa, pero es como realmente me gusta aprender mucho sobre la sierra y creo que eso también mejora nuestra articulación pues como región, como microregión, ¿no? Creo que esa es de las cosas que más nos hacen falta, sobre todo pues en el periodo de despojo que nos encontramos, ¿no? O sea, es un momento histórico de despojo que se viene con todo, ¿no? Proyectos mineros, proyectos carreteros y el papel de la región en eso, ¿no? Entonces, todos los procesos de defensa en la región han sido históricos. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿No? Creo que esa es una gran pregunta. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, con este comentario cerramos la sesión. Recuerden que pues vamos a seguir con el seminario. Zaira, cuando gustes, si tienes algún otro tema que quieras compartir en este espacio, pues está abierto. Y igual todos los participantes y la gente que nos está viendo en YouTube, todos ustedes si tienen alguna propuesta que va de este tema, pues pueden escribirnos en las redes sociales de Winnie y por ahí podemos ponernos de acuerdo para programar una sesión con ustedes. Por ahora estamos haciéndolo sábados, bueno, todos los sábados, esa es la cuarta sesión, pero si también podemos ser flexibles, si no es posible hacerlo un sábado, podemos
agendar otra fecha. Y bueno, también aprovechando que pues también hay muchos profesionales de nuestras comunidades que están metidos en este tipo de temas, ¿no? Y queremos que compartan esta información con las comunidades Shriza, con el pueblo Shriza. Y bueno, esa es la búsqueda de este seminario. Muchísimas gracias, Zaira, por acompañarnos. Y pues muchísimas gracias también a ustedes que están participando, a Eva, a Marta, Desiree, a Ale, Alejandra, Grace, Miguel Fuentes, Armando, Eve Rivera, a Yareli, a KM, no sé quién es, y a Charlotte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les comento que para el próximo sábado tenemos programada una sesión con un arqueólogo que se llama José Alfredo Arellanes. Él hizo un recorrido arqueológico pues en el rincón de la Sierra Juárez, en la zona Shiza, y él pues nos va a compartir información sobre ese trabajo que ellos realizaron, ¿no? Para revisar y colectar datos sobre zonas arqueológicas en la región o en la microrregión Shiza. Entonces, pues muchas gracias a todas y todos por participar. Espero poder verles el próximo sábado para seguir con nuestro seminario. Y bueno, recuerden compartir el video en sus redes sociales e invitar a otras personas a que se unan a nuestro seminario. Muchas gracias. Euskal Herria, Euskal Herria, Euskal Herria, Euskal Herria,